No importa qué tan útiles puedan ser, la tecnología avanzada y la maquinaria pesada tienen un lado peligroso. Cuando las medidas de seguridad fallan, las consecuencias pueden ser fatales para los seres humanos. Acompáñame y descubramos juntos estas historias de trabajadores que pagaron el precio más alto, cuando una sola falla convirtió tareas rutinarias en incidentes mortales. Eran las primeras horas del 5 de noviembre de 1983. Los buzos de saturación, Edwin Arthur Coward, Roy P. Lucas, Björn Gerber Bergersen y Troels Hellevik acababan de completar un trabajo y estaban regresando a sus cámaras presurizadas en la cubierta de la plataforma petrolera Byford Dolphin. Estos buzos, veteranos de las profundidades extremas, habían pasado días sumergidos en el frío traicionero, realizando trabajos delicados y peligrosos en las aguas completamente oscuras. Los asistentes de buceo William Cramond y Martin Saunders estaban trabajando para asegurar la campana de buceo y garantizar que las cámaras presurizadas permanecieran selladas. Pero esa mañana, algo salió terriblemente mal. El buceo de saturación está entre las profesiones más peligrosas del mundo. Los buzos en esta línea de trabajo operan a profundidades de entre 150 y 300 metros bajo la superficie, donde la respiración normal es imposible debido a la inmensa presión. Estos buzos dependen de mezclas de gases respiratorios, normalmente una combinación de helio y oxígeno, y pasan su tiempo en cámaras hiperbáricas especialmente diseñadas que imitan las condiciones extremas de los entornos marinos profundos. Este sistema les permite permanecer a esa profundidad por periodos extendidos, a veces hasta 28 días, trabajando y viviendo dentro de pequeñas cámaras presurizadas, en lugar de someterse a la descompresión después de cada inmersión, un proceso arduo que podría tomar días. Los buzos permanecen a profundidad, regresando a la superficie solo después de que su trabajo ha terminado. Cuando el trabajo se completa, comienza un proceso de descompresión cuidadosamente controlado, permitiendo gradualmente que los cuerpos de los buzos se aclimaten a la presión atmosférica normal. Este ascenso lento es fundamental para prevenir la formación de burbujas de nitrógeno en el torrente sanguíneo, una condición mortal conocida como la enfermedad por descompresión, o de Benz. La enfermedad por descompresión, si no se controla, puede causar dolor insoportable, parálisis y muerte. Para evitarlo, los buzos permanecen en sus estrechas cámaras mientras lentamente regresan a la superficie. Pero el proceso puede ser fácilmente interrumpido, ya sea por fallas mecánicas o error humano. Esa mañana de 1983, todo lo que podía salir mal, salió mal. La campana de buceo acababa de regresar de las aguas profundas del Mar del Norte a la cubierta de la plataforma. Björn Gerber Bergersen y Troels Hellevik estaban entrando en las cámaras de vida, que estaban conectadas a la campana de buceo por un pasaje corto conocido como el trunk. Dentro de las cámaras, otros dos buzos, Edwin Arthur Coward y Roy Lucas, ya estaban descansando. Los buzos estaban siendo asistidos por dos ayudantes, William Cramond y Martin Saunders, quienes trabajaban para asegurar la campana de buceo y garantizar que las cámaras presurizadas permanecieran selladas. Pero ocurrió un error. El procedimiento normal requería que la campana de buceo fuera separada de las cámaras solo después de que todas las puertas estuvieran selladas y el trunk despresurizado. Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, la abrazadera que aseguraba la campana de buceo fue liberada por error. En un instante, la presión de aire dentro de las cámaras cayó de 9 atmósferas a 1, equivalente al cambio repentino de las profundidades del mar a la superficie. Esta rápida despresurización fue letal. Los 4 buzos de saturación dentro de las cámaras no tuvieron oportunidad. El nitrógeno disuelto en su sangre se expandió rápidamente en burbujas de gas, causando que sus cuerpos prácticamente hirvieran desde adentro. Sus muertes fueron instantáneas, el gradiente de presión causando daños internos catastróficos. Los reportes de autopsia revelaron que 3 de los hombres, Coward, Lucas y Bergersen, murieron por la formación de burbujas de nitrógeno en su sangre, lo que provocó daños generalizados en tejidos y órganos. El destino más horrendo, sin embargo, fue el de Troels Hellevik. Hellevik, que estaba de pie más cerca de la puerta de la cámara parcialmente abierta cuando se liberó la presión, fue violentamente succionado a través del estrecho espacio. Su cuerpo fue destrozado por la fuerza de la descompresión, sus órganos internos expulsados por toda la cubierta. El desmembramiento fue tan severo que pedazos de su cuerpo fueron encontrados más tarde esparcidos por la plataforma, incluso en lo alto de la torre, a unos 10 metros por encima de las cámaras. Fue un final espantoso, pero afortunadamente instantáneo. Cramond, uno de los ayudantes de buzo, también murió por la fuerza de la descompresión. Fue golpeado por la campana de buceo, que había sido lanzada de su posición por la explosión del aire que escapaba.
Saunders, el otro asistente, sufrió heridas graves pero sobrevivió. En el resultado de la investigación, se concluyó que el accidente había sido causado por error humano. Cramond había liberado por error la abrazadera demasiado pronto, probablemente debido al agotamiento, después de haber trabajado más de un turno de 12 horas. Sin embargo, la investigación también reveló fallas críticas en el diseño del sistema de presurización del Byford Dolphin. El sistema de buceo carecía de características de seguridad cruciales, incluyendo mecanismos a prueba de fallas que habrían impedido que el trunk se abriera mientras aún estaba presurizado. Tomó 26 años para que el gobierno noruego, que operaba el Byford Dolphin en 1983, reconociera la responsabilidad y otorgara compensación. Para entonces, el Byford Dolphin se había convertido en un símbolo de uno de los accidentes más mortales en la historia del buceo en aguas profundas, una tragedia que cambió para siempre la industria. Era el 30 de septiembre de 1999. En el tranquilo pueblo de Tokimura, Japón, Hisashi Uchi, Masato Shinohara y Yutaka Yokokawa, trabajadores de la planta local de combustible nuclear, desencadenaron sin saberlo una reacción en cadena catastrófica que alteraría sus vidas y las vidas de muchos otros, para siempre. Los sucesos de ese día parecían engañosamente rutinarios. Hisashi Uchi, de 35 años, y Masato Shinohara, de 40, ambos técnicos que trabajaban en la planta, estaban preparando combustible enriquecido con uranio en la pequeña instalación en el noreste de Japón. Yutaka Yokokawa, su supervisor, observaba el procedimiento desde su escritorio, detrás de una pared a unos 4 metros de distancia. Era un trabajo peligroso, pero a pesar de esto, los 3 trabajadores no recibieron ningún entrenamiento especializado para la tarea. El uranio que usaban estaba enriquecido mucho más allá de su experiencia, 18,8%, en comparación con el 3 a 5% habitual, lo que lo convertía en una sustancia volátil y peligrosa. A pesar de esto, se ignoraron protocolos de seguridad críticos. A las 10:35 de la mañana, Uchi se inclinaba sobre el tanque de precipitación, sosteniendo un embudo, mientras Shinohara vertía óxido de uranio en el tanque de precipitación directamente desde un balde de acero inoxidable, una medida que la compañía había adoptado e impuesto sin consultar a especialistas en seguridad. Poco después, el tanque se sobrecargó con 35 libras de uranio, superando con creces el límite de 5 libras. Fue entonces cuando los 3 hombres vieron un intenso destello azul-blanco, que señalaba el inicio de una reacción en cadena nuclear. Salieron corriendo de la instalación. En cuestión de minutos, Hisashi Uchi y Masato Shinohara comenzaron a sentirse enfermos. Náusea, dolor ardiente y confusión los invadieron. Yokokawa, a pesar de estar sentado a cierta distancia en el momento de la reacción, también fue afectado. Los 3 hombres fueron rápidamente trasladados al hospital. Mientras tanto, la planta fue evacuada y la radiación comenzó a propagarse por la instalación y hacia el área circundante. Los protocolos de emergencia tardaron en entrar en vigor. Horas después, mientras la reacción continuaba liberando radiación, las autoridades locales evacuaron a 161 residentes que vivían cerca, y a miles de otros se les ordenó permanecer en interiores. Para cuando finalmente se detuvo la reacción, 20 horas después de que comenzara, cientos habían estado expuestos a niveles peligrosos de radiación. Para Hisashi Uchi, el hombre más cercano al tanque, la pesadilla apenas comenzaba. Había absorbido una dosis sin precedentes de 17 sieverts de radiación, muy por encima del umbral fatal de 4 o 5. Quemaduras por radiación cubrían su cuerpo, y su piel comenzó a desprenderse. Su sistema inmunológico colapsó, dejándolo vulnerable a infecciones. Los médicos realizaron un trasplante experimental de células madre e intentaron injertos de piel y transfusiones de sangre, pero nada podía revertir el daño. El sufrimiento de Uchi fue inimaginable durante los 83 días que siguieron. Su cuerpo se desintegraba ante los ojos del personal médico y de su familia. A pesar de múltiples fallas orgánicas y ataques cardíacos, su familia instó a los médicos a continuar con las medidas de resucitación cada vez que su corazón se detenía. Su condición planteó preguntas éticas sobre los límites de la intervención médica y la naturaleza del sufrimiento, ya que Uchi fue mantenido con vida en un dolor insoportable hasta que murió el 21 de diciembre de 1999. Masato Shinohara, que había estado de pie junto a Uchi durante el accidente, soportó un declive igualmente agotador. Aunque su exposición a la radiación fue ligeramente menor, alrededor de 10 sieverts, aún era una sentencia de muerte. Su cuerpo también comenzó a fallar mientras la radiación devastaba sus órganos. Después de meses de luchar contra lo inevitable,
Shinohara sucumbió a una falla multiorgánica en abril del 2000, casi 7 meses después del accidente. Kyotaka Yokokawa, el tercer trabajador, había estado más alejado de la explosión inicial y fue expuesto a una dosis comparativamente más baja de 3 sieverts. Sobrevivió, pero estuvo hospitalizado durante meses, luchando contra los efectos de la enfermedad por radiación. Tras su recuperación, Yokokawa fue acusado de negligencia, junto con otros 5 empleados, por su papel en el incidente. La compañía se vio obligada a pagar millones en compensaciones a los residentes locales, muchos de los cuales habían estado expuestos a radiación excesiva. En total, más de 10.000 personas fueron sometidas a pruebas de exposición a la radiación en el resultado del desastre. El accidente llevó a una reevaluación integral de las regulaciones de seguridad nuclear en Japón. Era febrero de 2012. Erika Marshall era una joven y apasionada experta equina. Con 28 años, Erika era recién casada y tenía una prometedora carrera por delante. Trabajaba con caballos en un centro de rehabilitación equina en Florida. Pero a pesar de su pasión y experiencia, ocurrió lo imprevisto, dejando una tragedia tras de sí. Originalmente de Medford, Nueva Jersey, Erika Marshall siempre había sido apasionada por los caballos. Su amor por los animales la llevó a estudiar una carrera en ciencias equinas en Hartpury College, cerca de Gloucester, Inglaterra, donde conoció a su futuro esposo, Kieran. La pareja compartía una conexión profunda, tanto profesional como personalmente, y sus amigos los consideraban la pareja perfecta. Se casaron en noviembre de 2011 y recientemente se habían mudado a Florida, donde Erika había conseguido el trabajo de sus sueños en el Kentucky Equine Sports Medicine and Rehabilitation Center. El trabajo le permitía estar con caballos a diario, ayudándolos a recuperarse de lesiones mediante tratamientos avanzados como la oxigenoterapia hiperbárica. Erika había estado trabajando con cámaras hiperbáricas por 2 años y había tratado exitosamente a numerosos caballos sin incidentes. Estas cámaras, diseñadas para acelerar la recuperación exponiendo a los animales a oxígeno presurizado, eran una herramienta clave en su trabajo. Sin embargo, en ese fatídico día, algo salió terriblemente mal. El caballo que estaba siendo tratado había estado en la cámara varias veces antes y nunca había habido problemas. No estaba sedado, ya que había tolerado bien el procedimiento en el pasado, pero esta vez el animal se agitó. En su pánico, el caballo comenzó a patear violentamente, golpeando las paredes de la cámara. La cámara estaba equipada con acolchonado, pero no era rival para la fuerza de las pezuñas recubiertas de acero del animal. Las patadas del caballo desprendieron la cubierta protectora, dejando expuesto el interior metálico de la cámara. Una y otra vez, el metal de la herradura raspaba contra la pared. Entonces ocurrió lo peor que podía pasar. Se generó una chispa en el ambiente rico en oxígeno de la cámara. El resultado fue una explosión masiva. La explosión fue tan poderosa que destrozó la cámara y envió escombros volando a más de 360 metros. La explosión se escuchó hasta 30 millas de distancia. Erika, que había estado monitoreando al caballo desde una sala cercana a través de un enlace de video, murió instantáneamente. La fuerza de la explosión fue tan grande que no había nada que se pudiera hacer para salvarla. Su colega, Saoirse Monali, una visitante irlandesa de 33 años, también resultó gravemente herida en la explosión y tuvo que ser trasladada en helicóptero a un hospital cercano, donde se sometió a una cirugía de emergencia. Las secuelas de la explosión fueron devastadoras. Kieran, el esposo de Erika, que apenas había comenzado a construir una vida con ella, quedó en duelo por su mejor amiga y compañera. Amigos y colegas expresaron conmoción e incredulidad por la repentina pérdida de alguien tan llena de vida y potencial. La muerte de Erika no solo fue una tragedia personal para quienes la conocían, sino que también planteó serias dudas sobre los protocolos de seguridad en el centro de rehabilitación. Una investigación sobre el accidente reveló que la cámara hiperbárica había estado presentando problemas técnicos en las semanas previas a la explosión. A pesar de las preocupaciones expresadas por el personal, la cámara continuó usándose sin ser reparada. La demanda que siguió acusó a múltiples partes de negligencia, incluidos los fabricantes de la cámara y la instalación donde Erika trabajaba. El diseño de la cámara, las prácticas de mantenimiento y las inspecciones fueron cuestionadas, con acusaciones de que no había sido construida ni mantenida para cumplir con los estándares adecuados de seguridad. El 25 de enero de 1979, Robert Williams era un empleado de fábrica de 25 años. Su trabajo era operar un sistema de recuperación de piezas. Su compañero de trabajo era un robot, o más bien, un enorme brazo robótico. Pero sin importar qué tan útiles puedan ser los robots, también pueden, bajo ciertas circunstancias, revelar peligros imprevistos.
Tal fue el caso de Williams, quien nunca tuvo la oportunidad de ver qué fue lo que lo golpeó ese fatídico día. Robert Williams no era ajeno al ritmo acelerado y a menudo peligroso del ambiente en una fábrica. Trabajaba junto al brazo robótico, que estaba diseñado para transportar moldes de automóviles desde estantes de almacenamiento de alta densidad. En ese tiempo, fábricas como las de Ford estaban integrando cada vez más sistemas robóticos para optimizar la eficiencia y productividad. El sistema con el que trabajaba Williams era parte de este impulso por la modernización, construido por la división Unit Handling Systems de Leeton Industries. Se esperaba que el robot funcionara con precisión impecable, pero su misma sofisticación se convirtió en la raíz de una falla fatal. Ese fatídico día, una avería había causado que el robot se ralentizara al recuperar piezas, generando retrasos en la producción. A Williams se le pidió que recuperara manualmente los componentes necesarios. No era una tarea inusual, subir al estante para hacer una verificación manual, pero el peligro residía en la proximidad con la máquina, que aún estaba en funcionamiento. El brazo del robot, que pesaba 1 tonelada y estaba diseñado para levantar objetos pesados, continuaba con su rutina incluso mientras Williams entraba en su camino. Sin previo aviso, el brazo mecánico se puso en movimiento. Inconsciente de la presencia de Williams, el robot lo golpeó por la espalda, dándole un impacto aplastante que lo mató al instante. Trágicamente, la máquina continuó su tarea, ajena a la vida humana que había quitado. Durante media hora, el cuerpo de Williams permaneció sin ser descubierto, tendido entre los estantes mientras sus compañeros de trabajo seguían con sus tareas, sin saber del desastre que acababa de ocurrir. Media hora después, los colegas del hombre comenzaron a preocuparse. Decidieron ir a revisarlo. Encontraron a Robert Williams muerto, y el piso de la fábrica quedó sumido en conmoción e incredulidad. El accidente no solo fue una falla de maquinaria, sino una horrenda constatación de la vulnerabilidad de la vida humana frente a la implacable precisión de las máquinas. Las investigaciones revelaron que el sistema robótico simplemente había fallado en reconocer la presencia de Williams. Para el robot, él era un objeto, una pieza desechable del entorno, indistinguible de las partes que estaba programado para mover. Tras la muerte de Williams, su familia presentó una demanda contra Leeton Industries, el fabricante del robot. El caso argumentaba que la máquina carecía de medidas de seguridad adecuadas, particularmente en las zonas donde el brazo robótico operaba con fuerza letal. El tribunal falló a favor de la familia, otorgando $10 millones. La muerte de Robert Williams marcó un sombrío punto de inflexión en la relación entre humanos y robots. Su trágico final fue un recordatorio contundente de que, aunque la tecnología avance, sus sistemas de seguridad deben evolucionar al mismo ritmo. Incluso las tareas más rutinarias pueden volverse mortales en los entornos industriales. El 9 de febrero de 2019, Daniel Hill, un trabajador de 54 años en Michigan Seamless Tube, una planta de fabricación de acero en South Lyon, Michigan, estuvo involucrado en un accidente espantoso que dejó una huella profunda tanto en su familia como en la comunidad. Daniel Hill, conocido cariñosamente como Moose por quienes lo conocían, era un trabajador dedicado y un hombre de familia. Había trabajado en Michigan Seamless Tube durante casi 2 años, tiempo en el cual se ganó una reputación como una persona generosa y trabajadora. Su pasado también hablaba de su carácter. Había servido en el ejército, donde trabajó en el taller de motores, adquiriendo habilidades valiosas que lo acompañaron a lo largo de su vida. Después de dejar el ejército, siguió siendo apasionado de la caza y la pesca, y tenía un profundo amor por los animales, en especial sus 3 perros. Recientemente se había mudado a South Lyon con su esposa Pamela, a una nueva casa, donde disfrutaban de la tranquilidad del campo y de la presencia de ciervos. El sábado 9 de febrero de 2019, Daniel Hill estaba trabajando cerca de un tanque de 2,5 metros de profundidad lleno con una solución de ácido sulfúrico al 10 a 12%, usada en el proceso de fortalecimiento de tubos de acero. Mientras realizaba una revisión rutinaria de la solución, Hill trágicamente resbaló y cayó dentro del tanque. El ácido, calentado a por lo menos 160 grados Fahrenheit, era altamente corrosivo. Quedó completamente sumergido en el químico, y cuando sus compañeros de trabajo lo vieron, corrieron inmediatamente a ayudarlo, quemándose las manos en el proceso. Hill fue sacado del tanque aún con vida, pero sufrió quemaduras químicas severas que cubrían todo su cuerpo. Desesperados por salvarlo, sus compañeros de trabajo lograron llevarlo a una ducha de seguridad para enjuagarle el ácido antes de que llegaran los paramédicos. Aunque Hill estaba consciente y podía hablar cuando llegaron los servicios de emergencia, sus heridas eran demasiado graves. Fue trasladado al hospital de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, donde los profesionales médicos lucharon por salvarlo.
Trágicamente, Daniel Hill murió a causa de sus heridas más tarde esa noche. Alrededor de las 11:30 de la noche, Hill dejó atrás a una familia en duelo, incluyendo a su esposa, 2 hijas y nietos. Su muerte no solo devastó a quienes lo conocían personalmente, sino también a sus compañeros de trabajo, quienes habían arriesgado su propia seguridad en sus esfuerzos por rescatarlo. Los vecinos de Hill lo describieron como un hombre tranquilo y amable que esperaba disfrutar de su nuevo hogar en el campo. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Michigan, o OSHA, lanzó una investigación sobre el incidente, que sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros potenciales del trabajo industrial. Michigan Seamless Tube emitió un comunicado expresando su pesar por la pérdida de un empleado valioso y prometió cooperar plenamente con la investigación. Aunque no se sospechó de juego sucio, quedaron preguntas sobre cómo pudo ocurrir un accidente así y si pudo haberse prevenido. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.